Hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 21 de octubre. Vamos a analizar lo que ha sido esta semana con Carlos Paredes y Enrique Chávez, como siempre, en los próximos 21 minutos. Hablaremos, por supuesto, de la Junta Nacional de Justicia, un capítulo más. Se sigue viendo este tema día a día por entrega, como decía, de capítulos. Así que con ese tema vamos a cerrar esta edición. Comenzamos con las últimas declaraciones que hemos escuchado del ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho hoy que efectivamente hay recesión en nuestro país. Y eso, tal vez, no sé, vamos a ver qué es lo que opinan ustedes, comience a ponerlo en la cuerda floja al dejar en evidencia las carencias de este gobierno. Comenzamos entonces de inmediato. Carlos, Enrique, Hola buenas Valerie, noches. sí, ¿cómo están? Sí, el gobierno está a punto de cumplir un año y por supuesto que es momento de pedir balances y de analizar la gestión desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Y lo que ha dicho el ministro Alex Contreras no hace sino confirmar lo que los analistas y la ciudadanía se da cuenta en los mercados, en la calle y viendo los números, ¿no? Las cifras no nos acompañan, definitivamente los cálculos de crecimiento económico, etcétera. Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía ha recalculado y ellos consideran que el crecimiento de este año va a ser negativo. Por primera vez, por supuesto, exceptuando el año uno del COVID, el 2020, y la inversión privada, por ejemplo, la que genera puestos de trabajo, el principal motor del crecimiento económico, está también en negativo, ¿no? Porque obviamente no hay las condiciones de seguridad jurídica, no hay predictibilidad. Los ministros, a pesar de que son cualitativamente más preparados que los gabinetes ministeriales de Pedro Castillo, no están haciendo una buena gestión. Y ahí podemos hablar de varios de los ministros. Jania Pérez de Cuellar, no solamente se le cuestiona el uso irresponsable de su caja chica, no comprando una leche reforzada, con plata de todos, ¿no? Poco elegante, sino que no está resolviendo los principales problemas de su sector, ¿no? Por ejemplo, mi vivienda el próximo año va a tener una desaceleración increíble, ¿no? Muchos peruanos que no tienen acceso al crédito bancario no van a poder tener el subsidio del Estado en esta vivienda social. ¿Todo por qué? Porque no se mete las manos ahí y no se está arreglando lo mal que se encontró. Ha nombrado a funcionarios controvertidos, cuestionados, y por otro lado tampoco se está haciendo mucho en otras carteras. Por ejemplo, en Contracorriente denunciamos que la ministra de la Mujer es campeona de los viajes VIP, se aloja en suites de 450 soles, pide platos a la carta de 123 soles promedio, hasta los Pringles que consume en sus viajes los pasa a la caja chica de su ministerio. Y los resultados de su ministerio, cero balas, ¿no? Los feminicidios, no hay quien los detenga. La línea 100, por ejemplo, nunca contesta a las mujeres que están pidiendo auxilio. Y por supuesto, hasta INAVIF esta semana le ha hecho huelga porque no son capaces de resolver las cosas del servicio público. En el balance diría yo que no se está trabajando bien en el gobierno y no se exagera cuando se dice que el régimen de Dina Boluarte podría estar camino a ser el castillismo 2.0, ¿no? El tema de las declaraciones de Alex Contreras, ¿realmente podría llevarlo a la cuerda floja, Enrique? ¿Podría ser esa la razón por la que finalmente comiencen a haber cambios? Los cambios que ha mencionado Carlos, también en el Ministerio de la Mujer y el ministerio que preside Jania Pérez de Cuellar, que también ha estado viajando además acompañada de su esposo. También se han reportado gastos y también se han reportado pagos altísimos a hoteles en estos viajes que no siempre están sustentados. Eh, ¿Se estaría pensando entonces en cambios en el Ejecutivo? ¿Esto de alguna manera fortalecería a la larga a Dina Boluarte? Al parecer, la presidenta ha estado mucho más preocupada por ejemplo, en el viaje al Vaticano, ¿no? Eh, Tan comentado, en fin, tan inútil, ¿no?
Y claro, lo que ocurre con estas cosas y en la evaluación del periodismo y la opinión pública es que comenzamos a pasar pues la cuenta de las Pringles, los viajes caros, etcétera, 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 sobre todo cuando no das resultados. Y lo que está pasando es que no están dando resultados, es decir, como que hay una especie de tormenta perfecta de la indignación del privilegio con el trabajo que tú haces que no está respondiendo a la situación. Entonces, en el caso de Alex Contreras, evidentemente lo que se evidencia es la pérdida de peso del MEF, ¿no? Es decir, Ujú. un MEF muy poco activista, recordemos pues lo que era el ministro de Economía hace, por favor, 5, 10 años, ¿no? Era definitivamente el ministro más poderoso de todo el gabinete y lo que hemos estado viendo últimamente pues es un ministro un poquito, digamos, En retrechero, robusto, ¿no? Alex Contreras ha perdido peso. Bueno, digamos, ¿no? Digamos que sí, retrechero para aceptar la realidad, digamos, del contexto económico, resentido incluso con las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Se dice que no le gustaban para nada. Entonces yo creo que le ha faltado administrar, me parece que era en principio un funcionario bien intencionado, pero le ha faltado definitivamente cancha, cintura, manejo, finalmente para hacer lo que tenía que hacer, que era decirle a la inversión privada, oye, esto no es lo que decía Carlos, el castillismo 2.0, ¿no? Realmente esto va a ir hacia un tema de promoción de la inversión, de generar motores, en fin, eso claramente pues no se ha visto como se debería. Insisto, a pesar de que el MEF se supone que tiene todavía sus grupos de promoción de inversión privada, de seguimiento de inversiones, eso está ahí, pero evidentemente si tú no comunicas esto como debes hacerlo, y claro, tienes en esta mediocridad, pues ya te vas enredando en este plan de el gobierno de Dina Boluarte, siempre con el liderazgo de la presidenta, ya sabemos pues que la señora está en nada, ¿no? Entonces realmente necesitabas pues ministros, lo dice el propio Tarola, ¿no? Cada vez que puede, ¿no? Por instrucción de la señora Boluarte, esa ya es una señal de mediocridad en la que está, ¿no? O sea, más o menos es como reproduces un poquito las prácticas de los alcaldes y los gobernadores regionales que dicen nuestro alcalde, nuestro gobernador. Oye, si la señora ni siquiera puede salir a articularte, ¿no? Un concepto como debería, necesitabas unos super Ujú. ministros. Y Ujú. es lo que no has Pero tenido. claro, El caso el de hecho, Jania, perdóname, para terminar, sí. el caso de Jania también es decepcionante, ¿no? Porque se suponía que era una tecnócrata que le iba a dar un peso, una identidad, un impulso, algo tan importante como vivienda, y naca, ¿no? Y bueno, mujer ya lo han comentado. Entonces, evidentemente no has tenido ese liderazgo que tenía que salir más allá incluso de Palacio de Gobierno. Hay que reconocerlo, no la tenían fácil, pero tenían que ir más allá, ¿no? Ya, pero ¿cuándo se darían estos cambios? Sí, un poco lo que preguntaba también, ¿no? Si finalmente los cambios podrían de alguna forma cambiar esta mirada que se está dando ya de mediocridad para el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y además, claro, el tema de miente, miente que algo queda o que finalmente le hagas publicidad, ¿no? Diciendo todo es con la venia de la presidenta porque ella es la que nos guía, la que nos lleva. Al final de cuentas, puede terminar funcionando para quienes escuchan a las personas declarar, ¿no? Para el público en general, tal vez a nosotros no nos saben ni levantar la ceja, pero a la larga sí puede haber una estrategia de comunicación, pues mediocre, pero a verla. Una sola línea para pasarle la pelota a Carlos. ¿Hay forma de hacer cambios eficaces sin que eso pase por la PCM? Es completamente cosmético, mi humilde opinión. Ujú. Sí, yo creo que la cancha está ahora la pelota está en la cancha de la presidenta. Ella es la única que puede lograr el cambio de timón verdadero, empezando por PCM, ¿no? Porque Alberto Tarola, además, esta semana ya ha sido oficialmente investigado por una de las amigas que lo visitaron y después terminaron con estas órdenes de servicio de varios miles de soles, ¿no? Sin merecimiento alguno. Creo que pasa por cambiar a la presidencia del Consejo de Ministros y hacer cambios estratégicos en los sectores más importantes, los que tienen que dinamizar la economía, porque si la economía no empieza a caminar, todo se derrumba. Y vienen meses más preocupantes. El niño global va a ser devastador, por lo menos en una parte del norte, así sea un niño moderado. El problema de Israel
con Hamas, también puede subir el precio internacional del petróleo, no se sabe cuánto va a durar esto. Tenemos todavía los rezagos de la invasión de Rusia a Ucrania y en general el mundo también está recesado, el mundo también está con problemas para despegar económicamente. A eso le vamos a sumar la medianía de los ministros, le vamos a sumar, por supuesto, la inacción o inoperancia de la presidenta que más está pensando en tomarse un selfie con el Papa, que tampoco lo pudo tomar bien, o en hacer esos viajes absolutamente inútiles para que lo reciba un presidente decorativo de Alemania, etcétera. Creo que no estamos entendiendo las prioridades del país. Y eso pasa únicamente porque la presidenta entre en realidad y no realidad paralela en la que vive hasta ahora y empiece a gestionar, porque si no se va a complicar su régimen. Y ya, pero has dicho que el cambio de la presidencia del Consejo de Ministros, yo ya quiero cambiar a la Junta Nacional de Justicia y al capítulo de esta semana, pero ¿el cambio de Otárola es una posibilidad? Enrique, ¿crees? O Carlos, sea, perdón. se supone que no es una posibilidad, o se supone que no es una posibilidad, o que Otárola era de alguna manera un innegociable. Pero yo Sí. creo que al final en política no hay innegociables. E incluso el propio Otárola pues tendría que ver cuál es la situación, es decir, esto tú, no, tú lo negocias, tienes embajadas, tienes posibilidades de estar y no Mm. estar, ¿no? Si es que de alguna Pero no manera hay nada de eso, no se escucha tu nada de vínculo eso. sentimental. No creo que la presidenta tenga la capacidad, ni digamos, a ver, no quiero ser peyorativo, pero no creo que tenga la agencia, ¿ya? O sea, el entorno, de alguna manera, la capacidad de escucha para poder entender eso. Ahora, hay gente cercana a ella, ojo, hay gente cercana a ella A eso. que está en otros ministerios, ojo, ¿no? Entonces, en fin, tienes al titular del MIDIS, por ejemplo, que ha sido Ujú. muy cercano. O sea, es decir, ahí habría que ver cómo ella de alguna manera procesa esto que se le viene, que evidentemente si estás hablando, estamos ahorita en octubre del 23, te quedan casi 3 años, con toda la presión además con respecto a decir que eres un rehén de un Congreso sumamente rechazado. Es decir, si la señora no comienza de alguna manera a agenciar una agenda de supervivencia y de además, otra vez, insisto, el sector privado funciona o con estímulos que tampoco son gran cosa muchas veces, ¿verdad? O sea, a veces estas señales de cambio y de poder poner a sectores más dinámicos en la economía. MINEM, el señor sigue en el MINEM y tienes una cartera de 53.000 millones parada. O sea, y no le has dado importancia a eso, ¿no? No, pero estamos de acuerdo con que no se le ha dado importancia y que ya hemos hablado de la mediocridad de este gobierno. El hecho es que si la posibilidad de un cambio así, de un gesto de ese tamaño que podría de alguna manera cambiar la sensación que se tiene, se podría dar. Si hay alguna voz que diga que Otárola podría salir y que Dina podría seguir sin él y con o con otros aliados, herramientas, personas que finalmente le dieran un giro pequeño, por lo menos, a esta situación. Hay gente Esa en el voz círculo que yo tiene que creo que ella ser podría la escuchar, voz ¿no? de la presidenta, porque ella tiene que creérsela, tiene que perder miedo, tiene que independizarse de Otárola, porque la jefa del Estado, la presidenta, es ella. Entonces, la solución, el enrumbar su gobierno pasa única y exclusivamente por ella. Tiene que tomar la decisión ahora mismo. Punto. Bueno, vamos a ver si acepta el consejo. Vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia. Ahí, contra la pared, Paredes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia esta semana? ¿Estás de acuerdo con que se sancione a todos los miembros? ¿Qué está ocurriendo? Eres parte de la noticia, lo he escuchado por ahí. No, mira, este es un capítulo más para mí de la crisis de gobernabilidad y el enfrentamiento entre poderes, ¿no? Básicamente. Y lo que ha pasado esta semana es una desinteligencia en la Comisión de Justicia, porque además lo preside una señora que no es abogada y no tengo nada contra otras profesiones, sino que siendo Comisión de Justicia la especialidad era lo que mandaba. Pero Cerrón puso a una señora que creo que es enfermera, Janet Rivas, no supo manejar ni a su cuerpo de asesores técnicos ni a los otros integrantes y entonces se informó el martes
que se había aprobado un informe que exoneraba a la Junta Nacional de Justicia de los 5 cargos que la congresista Chirinos les imputa. Y esa información no era así, ¿no? Simplemente se había trabajado un proyecto a nivel de la comisión técnica que lo hizo suyo la presidenta de esta comisión y se empezó a debatir sobre eso, ¿no? Como suele pasar en las comisiones del Congreso, no es parte de la hermenéutica parlamentaria, porque los asesores no son los que definen, son los que definen son los congresistas, tienen el mandato del Pleno para hacerlo, ¿no? Entonces se tomaron todo el día, al final cambiaron 180 grados el tenor del informe y esto generó una serie de críticas, ¿no? Desde el lado desinformado, ¿no? Los periodistas sin fuentes empezaron a decir que, en fin, que se había cambiado, en fin, son cosas precisas que hay que saber analizarlas. Lo concreto es que ahora se está yendo por la sanción maximalista, ¿no? La recomendación de este informe con cargo a redacción, que es otra forma de trabajar en el Congreso. Los que cubren, los cronistas parlamentarios que hemos estado ahí más de una vez, sabemos que en el Pleno y en las comisiones se hace eso, se suele hacer eso, está Los que arreglado sí el tienen reglamento. En fin, pero yo creo que esto es un problema que va a seguir en los próximos días. No es fácil tener 87 votos. Entiendo que hay Tienen cabildeos y 84 por ya, eso ¿no? que en la sesión del viernes no se ha puesto porque no llegaban, el comercio lo puso en primera plana, no tenían los 87 votos. La próxima semana es semana de representación y Así que yo se creo que salta, la ¿no? subsiguiente quizá vayan a ponerlo al pleno, pero no descartaría que lleguen a tener 87 porque aquí hay intereses que se van a juntar. Por un lado, los serronistas que odian la administración de justicia precisamente por la condición de no habido o de prófugo de la justicia de Vladimir Cerrón. Y hay esta rivalidad pues entre un bando y el otro que se puede cargar a la Junta Nacional de Justicia, que me parecería en principio desproporcionada la sanción si van para los 7, pero yo sí creo y estoy convencido de que una democracia no debe haber intocables. Y eso de decir de manera muy genérica que si se sanciona a alguien de la Junta, se está avasallando contra la institucionalidad democrática, me parece simplemente una exageración. A ver, pero lo básico es el equilibrio de poderes y el hecho de que un poder y otro estén chancándose, como es el caso del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia, ya sería una jugada riesgosa, ¿no? Más allá de si es maximalista o no maximalista, al final de cuentas pueden tener las facultades de hacerlo, pero es una situación en la que finalmente la democracia entra en juego. ¿Qué crees tú, Enrique? Los enemigos de la Junta, ¿no? Le atribuyen, digamos, un origen para empezar a estas alturas espurio en su lectura, es decir, que fue un producto vizcarrista, ¿no? Y yo Ujú. tengo, por supuesto, matices frente a esa visión, porque hubo una comisión mixta, ¿no? De varios representantes de las distintas instancias del Estado. Y entonces, más allá incluso del debate de que si se les atribuye un sesgo ideológico, el caso Ábalos está muy vivo detrás de esto, ¿no? Ujú. El tema incluso, ¿no? Ante quienes están en esa línea, yo les preguntaría si ese supuesto remedio no va a ser peor que la enfermedad que ellos diagnostican, ¿no? Esta Ujú. enfermedad que digo de una junta politizada, etcétera, etcétera, porque en realidad sí, lo que vas a hacer es bajarte a una junta a la cual le falta un año para terminar su mandato y con lo que incluso Carlos nos está diciendo, es decir, con lo que va a estar detrás, que lo que va a pervivir en la opinión pública es que estamos beneficiando a Cerrón, que los políticos perseguidos por corrupción van a querer tener a jueces y fiscales a su medida y que al final el equilibrio de poderes va a terminar perjudicado, eso es evidente. Un equilibrio de poderes, ojo, con un Congreso que debe tener, no sé, el 3 o 4% de aceptación ciudadana. Entonces, Ujú. O menos a tres veces, también a ya. veces este análisis, que por supuesto uno entiende y que claro, toda esta suerte de cacería de brujas política que ha atravesado al país en los últimos años, evidentemente eso deja heridas y claro, extremismos y polarizaciones, pero al final, por algo es que Naciones Unidas y OEA, a los cuales Otaro la acaba de visitar, ¿no? Te dice, oye, ojo
con el contrapeso de poderes en una situación además tan delicada como la que tienes. Porque si ese contrapeso de poderes de alguna manera va a terminar siendo canalizado por un Congreso que va más allá, no solamente, no digamos de sus atribuciones, sino de su capacidad para de alguna manera ser aceptado por la sociedad, el tema puede ser muy grave. Se habla de una dictadura legislativa. Eso no existe en ciencia Mm, política. La ujú. dictadura legislativa en realidad es una forma que tiene que ver con el tema de monarquía parlamentaria, en fin, son otras figuras. Pero lo que va a haber acá es que de alguna manera se va a abrir la puerta a un ya rechazo terminal al Congreso que de repente no llega con la Junta, pero de repente sí llega con el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, a eso voy, ¿no? A eso voy. El impacto que esto va a tener va a ser gravísimo. Y no solamente dentro del país, sino fuera. Ya estás hablando de un gobierno débil y afuera te van a decir, oye, y además de los muertos, esto, complicado, complicado, ¿eh? Ujú. Yo lo veo muy complicado. Además son varias veces las que se pone la mira sobre la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que en el mundo ideal debería suceder? Si no es el Congreso de la República, en este caso, quien finalmente evalúe a la Junta Nacional de Justicia, ¿quién lo debería hacer? Y en todo caso, si finalmente la Junta Nacional de Justicia eh, es un botín por sí solo, o lo que dice Enrique, ¿no? ¿Qué Es que cosa como hay dice Carlos, atrás? Y puedes a tener partir de sanciones ese precedente, acotadas. ¿qué puede ocurrir? Es que puedes ¿Perdón? tener sanciones acotadas, pero bajarte a toda la Junta es una locura. Francamente, yo pienso eso. Ahora, solamente como matiz, que el Congreso está habilitado para hacer un trabajo de fiscalización, no de control político, ¿ah? Porque control político lo hace con el Ejecutivo, fiscalización de las entidades autónomas como la Junta Nacional de Justicia, como el BCR, ¿no? Como el propio Contralor, ¿no? Etcétera, sí está habilitado y hay antecedentes, ¿no? La Junta, el Consejo Nacional de Magistratura fue eliminado, ni siquiera se destituyó a sus 7 integrantes, se eliminó la institución y se Pero hizo otra. El Pero caso, todos los integrantes estaban manchados y hemos hablado ya de ese tema. El Consejo Nacional de la Magistratura estaba embarrado hasta acá. En este caso, estamos hablando de algunos puntos, ¿no? E incluso algunos sí, casos que se han pero presentado en el yo Congreso. iba al doble rasero de algunos opinólogos o los abogados de la propia Junta, ¿no? Que en el 2018 dijeron, sí, es posible hacer, mira, no, pero no hay tipificación o no hay método, protocolo para qué es causa grave. No, pero sí se puede hacer. Y ahora dicen lo contrario. Pero eso de decir que el Congreso, en el supuesto negado de que destituya a los 7, va a poner a sus propios integrantes de la Junta, es una falacia, porque ya se eligió a los accesitarios, que son 7 que están ahí. Ellos entrarían a completar el mandato hasta el 30 de diciembre del año 2024. Para el 2025 tampoco lo elige el Congreso, lo elige esta comisión especial que son presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, Contralor General de la República, defensor del pueblo, que ahora lo va a presidir este señor inefable Josué Gutiérrez, y 2 Bueno, representantes, uno de universidades públicas y otro de universidades privadas. Ahora, tampoco puede meterse el Congreso con el Jurado Nacional de Elecciones, no es su competencia. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es el representante de la Corte Suprema. Jorge Salas Arenas está ahí en cuanto es juez supremo, representante de la Sala Plena de la Corte Suprema. También está integrado por un representante de la Fiscalía, que es una fiscal suprema ahora. También hay representantes del Colegio de Abogados de Lima, pero, pero ¿por qué no representante dejar que de... terminen su mandato? ¿Por qué no dejar que Sí. terminen su mandato cuando claramente la controversia con respecto a la gravedad de la falta está ahí, ¿no? Es decir, los cuellos blancos no es el informe sobre Zoraida, o no, o sea, es decir, claro, uno no quiere terminar de alguna manera, porque claro, puede ser una junta con muchas falencias, pero finalmente lo que estamos hablando es por qué te tienes que bajar a todo el mundo antes de que termine el mandato constitucional. A eso Ujú. es un poquito lo que yo veo que el problema que vas a tener hacia adelante, ¿no? Por Eh, finalmente, en fin, una evaluación de un Congreso que, como tú dices, tiene la facultad, pero quizás no la legitimidad, ¿no? Ujú. Eso, vamos a tratar de todas maneras el tema de nuevo, vamos a ver qué sucede esta semana. Se muestra en este espacio la pluralidad, este, de la que no, digamos que la que no se nota en el caso de
lo que hemos visto también estos últimos días, ¿no? Los niños estos en Trujillo cantando arengas a favor de Abimael Guzmán, ¿no? Del genocida, hablando nuevamente de presidente Gonzalo como para dejarnos obviamente la piel de gallina. Y lo que tiene que suceder, ¿no? Con esto, que está vivo en los más chiquitos, ¿no? De nuestro país. Y como también comentábamos en la previa, en un lugar pues de la costa, no es un lugar alejado, no es una ciudad de una región, un lugar remoto, sino muy, muy cercano, ¿no? ¿Qué debe suceder a ese nivel? Rápidamente, porque ya volamos, como siempre. Bueno, esta es una prueba más de que Sendero Luminoso no ha muerto, de que ha cambiado de métodos y está regresando a sus orígenes, es decir, está adoctrinando con este pérfido pensamiento Gonzalo, y el que lideraba esta banda de 7 neosenderistas, regresando a sus raíces, es un tal Juan Santo Romero, alias camarada JJ, y Mm, son niños del barrio La Esperanza de Trujillo, lo todos conozco. menores de 7 años. Hemos escuchado estos cánticos, ¿no? Propios de Sendero Luminoso, y lo que están inoculando, pues, es una ideología del terror, ¿no? En fin, creo que las autoridades no deben descuidarse, la sociedad civil tampoco. Insisto en esto de decir que, si bien a Sendero lo hemos derrotado categóricamente en el campo militar, nos hace falta como sociedad derrotarlos en la batalla más importante, que es la ideológica, ¿no? Enrique, para cerrar. Recordemos que no somos inmunes a todo lo que está pasando en el mundo. Veamos todo lo que está pasando con polarización, radicalización, extremismos en el mundo. El hecho que nosotros hayamos pasado por eso no quiere decir que la vacuna te va a durar por siempre, ¿no? Y Ujú, finalmente, bueno, a más polarización y extremismo, más diálogo y más democracia, ¿no? No hay que perderlo de ujú. vista. De acuerdo. Hasta la Eso funciona próxima para semana, todos. para todo. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Chao.